¿qué tanto usted y yo, hermano, después de los servicios, los días de semana, usted dedica también un tiempo a buscar del Señor? O sea, de la forma cada uno en su lugar. De leer la Escritura, hermano. Yo no sé si usted después de que se va de acá, ¿verdad? Pasa después del domingo, pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles, pasa el jueves, pasa el viernes. Si usted, hermano, también lee la Escritura. Yo no sé si usted, por ejemplo, cuando usted mira por ejemplo, cuando uno mira, hermano, alguien con la Biblia, uno como que se alegra, ¿verdad?, de ver las personas que van con la Biblia. Y entonces, pero dice que yo, viendo este video, ¿cómo le puedo decir? Me tocó, ¿verdad? Porque mire, vamos a escucharlo para que lo vean y le voy a compartir el tema también. Entonces me dice que, déjenme ver a ver si se va a oír bien por acá. ¿Se dio cuenta, hermano? Mire lo impactante, hermano. ¿Sabe qué dice ahí en chino? ¿Quiere que le traduzca? No sé. Me imagino que le estaban dando gracias a Dios porque tenían una Biblia. Imagínese, hermano, que esa gente, hermano, porque ese cristianos chinos se emocionan y lloran a recibir Biblias por primera vez. No tenía, nunca, hermano, mire, ¿cómo? Mire, yo puse el video en Facebook y yo dije, Señor, ¿y por qué nosotros aquí en América, que tenemos la palabra, tenemos, hermano, Biblia en CD, tenemos Biblia, hermanos, por todos lados, en diferentes traducciones, 40, 60, 70 traducciones, no la apreciamos como la aprecian ellos? Imagínense esa gente que llegara a predicarles ahí, ¿cómo se pondrán? Que llegara ahí alguien, les voy a dar estudios de la Biblia, ¿cómo se pondrían? Si con la Biblia se emocionan, ahora imagínense que les están explicando la Escritura. Fíjense que a mí me tocó ese video, hermano, y cuando lo miré, dije yo, wow. Entonces dice la Biblia, ahorita no me recuerdo el versículo que puse ahí, dice, hermano, que el Señor, al que se le da más, se le va a demandar más. Así dice la Biblia. Entonces, mire, usted tiene Biblia, usted tiene palabra, usted tiene televisión, radio, por todo tenemos nosotros acá.
Entonces, por lo tanto, Dios nos va a demandar más a nosotros porque tenemos todo. Que aprendamos. Hermano, tenemos reuniones de, mire, mire, y le voy a decir una cosa, no es porque a veces uno, hermano, se entristece cuando, por ejemplo, hermano, las personas, en el caso, hermano, de nosotros, pues, ¿verdad? Que digamos que tenemos reuniones, no me vayan a preguntar, digamos, usted decir, hermano, está tirando, ¿verdad? Yo no tiro, hermano, usted sabe que dan los duros directos, ¿verdad? Porque mire, no es hermano, no es la razón de tirarle a nadie, sino que yo digo, Señor, si esta gente allá, hermano, en esos países a escondidas se reúnen para la escritura, nosotros tenemos carros, con buenos carros, hermano, con aire acondicionado, con calefacción, hermano, y no poder ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ya se puso serio, ¿no? ¿Le cambio el tema, no? No, hermano, está bien. ¿Ah? Es la verdad. Porque si quiere, mejor le cambio el tema, mejor. Porque... Yo no me entiendo, pastor. Va, entonces le seguimos dando. Entonces, mire, ¿cómo usted mira ese video? O sea, ¿cómo lo mira que esa gente, hermano, teniendo, hermano, no teniendo las cosas? Por eso es que a veces, hermanos, nosotros, hasta que no se pierden las cosas, no se valoran, ¿verdad? Por ejemplo, hay maridos que cuando ya pierden a la mujer, hasta cuando ya la pierden, dicen, la verdad que era una buena mujer aquella, la regué, pero ya la perdió, ¿verdad que ya la perdió? La tenía, no la supo apreciar. ¿Cuántos de nosotros tenemos la escritura acá y no la sabemos apreciar? ¿Cuántos de nosotros tenemos aquí, hermanos, la palabra aquí en este lugar y no la sabemos apreciar? ¿Cuántos saben? Ustedes saben que tenemos estudios los martes, ¿verdad? No van a los estudios y entonces no apreciamos la palabra. ¿Se da cuenta? Y teniendo, hermano, teniendo transporte, teniendo todo, hasta full de gas el carro, y no vamos. Porque fíjense que yo no era el tema que le iba a compartir hoy, pero lo hice porque el video me llamó la atención. ¿Qué piensa usted de ese video, hermano? ¿Cómo mira esa gente que, hermano, al ver una Biblia por primera vez en sus manos, hermano, llora? Ellos como no apreciaron porque no la tenían No la primera tenían. vez. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos. Un montón de Biblias y tiradas. Tenemos, sí, las Biblias hasta tiradas. A veces, hermanos, hasta las tenemos, le ponemos en la taza de café encima la Biblia. Sí, hermano, sí. A veces le ponemos para que haga equilibrio con algo, para un cuadro, le ponemos a veces a la Biblia. Hermano, y mire, y le voy a decir una cosa, y tenemos la palabra de Dios, hermano, nosotros acá, hermano. ¿Usted cree que Dios no lo va a demandar más a uno? Amén. No, es que mire, a mí en lo personal yo digo, Señor, ¿y cómo hacer para que la gente ame la palabra? ¿Cómo hacer, Señor, para...? Yo sé que usted la ama, pero me refiero yo en una dimensión, hermano, que usted diga, hermano, yo no me quiero perder, hermano, las reuniones, porque la palabra que se va a enseñar ese día ya no la voy a volver a escuchar. ¿Sí o no? ¿Usted cree que la gente estará cansada para ir a escuchar la palabra? No, hermano. Mire, bueno, en China es comunista y en China queman las iglesias, así como las queman. O sea, no se pueden reunir hermano, tienen que reunirse en secreto. Es más, ellos, por ejemplo, cuando se reúnen le dicen dónde va a ser la próxima reunión y le preguntas al Señor. Imagínense. O sea que, porque como se infiltran y los agarran, entonces cuando los agarran, destruyen la congregación. Y yo he visto en los videos, hermano, que toda la grúa, toda la iglesia, deshaciendo la iglesia, porque no, o sea, como son comunistas, son ateos. Entonces yo le decía al Señor, y puse ese versículo, claro, muchas personas empezaron a poner like y a compartirlo, porque yo digo, Señor, nosotros tenemos la palabra,
entonces a nosotros nos va a demandar más el Señor, porque usted tiene la palabra. El Señor le va a decir, mira, ahí tenían la palabra, tenían los domingos, tenían martes, tenían jueves, tenían que pocos días realmente. Dice la Biblia que los discípulos se reunían todos los días en el principio. Ahí va a decir usted, no trabajaban. ¿Cómo no trabajaban? Lo que pasa es que amaban la palabra. Amén. Amén. Mire, le voy a contar algo, hermano. Yo sé que algunos ya lo saben, pero fíjense que nosotros a veces cuando nos mandaban a predicar de San Francisco a San Rafael, nosotros no teníamos a veces para el gas. Y a mí no me pagaban ni un 5 para ir a predicar, y me decía, y había veces que nosotros decíamos, con este gas solamente llegamos a predicar, solamente, o sea, para llegar, y para regresar, ¿cómo le vamos a hacer? Y hermano, y con un carro viejo, no nuevo, y aparte había que pagar puente de regreso, y le decíamos, pues nos las damos, pues vámonos. Y hermano, no por una iglesia, no, una pareja, 2, 3, 4 personas, nos íbamos a predicar. Y me recuerdo, hermano, que cuando nosotros ahí en los grupos discipulados que teníamos, sí recibíamos ofrenda. Y esa ofrenda, nosotros la apartábamos y la entregábamos el día. Nosotros íbamos a compartir el día del miércoles a los discipulados. Y el sábado entregábamos la ofrenda cuando llegamos a la iglesia. Entonces yo decía a mi esposa, mira, no la quiero usar la ofrenda mía, pero no nos alcanza. Entonces la vamos a usar y el sábado la reponemos y la entregamos para poder ir a predicar. Pero nunca dejamos de ir a predicar porque no teníamos gasolina. Amén. Y usted con carro y no va. Ya no se dio la memba, oye, ya se dio callado, ¿verdad? Me comprende, hermano. O sea, mire, cuando uno aprecia, yo entiendo que yo sé que algunos hermanos, como dice la hermana ya, yo sé que de casa ya dice, no, ya siento que me cae y lo recibo porque ya es hija, ¿verdad? El que es hijo recibe el hermano la corrección. El que no es hijo, pues se enoja y se va, eso es lo que hace. Pero yo sé que usted es hijo y es hija, por eso le hablo así. Porque debemos de apreciar la palabra, hermano. Debemos de apreciar la palabra. Si usted sabe que hay reuniones, hermano, y se va a estudiar la palabra, vaya a las reuniones. Vayamos a las reuniones. No nos quedemos con porque dice que para que nosotros podamos tener la revelación de la palabra, ¿cómo a esa gente el Señor se las ha revelado, hermano? Si es una gente, los chinos son una gente bien dura de recibir la palabra. Ellos adoran ¿cómo se llama? Es el gordo. Sí. Y aunque a veces lo miro como que está en ejercicio, pero nunca le baja la panza, ¿va? Porque está siempre así para arriba. Pero no le veo que le baja bueno, sí le está bajando, pero al ombligo, ¿verdad? A la rodilla. A la rodilla. Pero fíjese, hermano, que esa gente para que se convierta es dura, un chino. Un chino para que se convierta es como un árabe para que se convierta son duros. Si el chino es duro y uno mira a esa gente, hermano, solamente por la revelación de la palabra, definitivamente que hayan tenido un encuentro con Jesucristo, entonces vienen, hermano, ellos pueden decir definitivamente, hermano, miren cómo la besan, hermano. ¿No le impactó? ¿Cómo? Hermano, todos besándola, diciendo, papito, gracias, Señor, por la palabra, porque apenas la tienen, no se las han explicado. Imagínense, y nosotros acá, hermano, con la palabra que le hablamos de la cuadra dimensión, que le hablamos, hermano, de los 7 cielos, hermano, que le hablamos del hermano de los gines, hermano, le hablamos también, hermano, de los Nephilim, y entonces, pero es tanta palabra que uno tiene que como que llega un momento que mire, yo también considero, hermanos, como aquellos matrimonios que ya cuando están con sus parejas, como que ya les aburre, como que ya quedan en un aburrimiento. Mire, yo le pido a Dios no sentir eso, sino que siempre sentir aquel anhelo de estar con mi esposa, ¿verdad? Que ella también anhela estar conmigo. Hasta yo pensaba que no estaba aquí, pero aquí estaba.
que uno anhela, hermano, estar con su esposa, su esposo, o sea, es algo bien lindo, pero que se pierda eso, hermano. Imaginen que se pierda la palabra, que se pierda el anhelo de estar. ¿Qué va a enseñar hoy el hermano? Cae ese quinto. Y como lo tiene, no lo aprecia. Dice, de todas formas va a predicar otra vez el jueves, otro mensaje va a traer el jueves, o el domingo. Amén, mamá. No es que dice, hermano, pero llegué tan cansado, hermano, cansada llegué de trabajar, hermano. Ay, la gloria. ¿Usted cree que la gente está cansado? Amando la palabra. Amaban la palabra, hermano. Entonces, yo le quiero compartir a usted acerca de la revelación de la palabra. Entonces, mire, cuando si usted tiene la revelación de la palabra, si el Cristo de la gloria se nos ha revelado, usted va a querer más. Como dice aquel cántico, ¿verdad? Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más. Entonces vamos a querer escuchar la palabra, vamos a querer escuchar, hermano, lo que Dios tiene para nosotros, porque hay revelación de la palabra. Esa gente ama la palabra. Mire, hermano, imagínense esto solamente de plano, que esos tuvieron una revelación con Cristo, hermano. ¿Para qué aman la palabra así? Para que, hermano, imagínense hasta peleando por la Biblia. Y aquí nosotros, que ¿quién quiere una Biblia? Y todas las Biblias a veces están ahí, hermano, y nadie la quiere, la palabra de Dios. Amén. Se quedó un poquito así como que... Mire, para nosotros, hermano, poder definitivamente tener la revelación de la palabra, lo primero que tiene que hacer una persona es nacer de nuevo. Definitivamente, hermano, esa gente ha nacido de nuevo. No se oye el amén, pero mire, esa gente nació de nuevo. Nació de nuevo esa gente. Porque mire, dice que solo hay una forma de recibir la revelación de la palabra de Dios, y es por el Espíritu. Entonces la Escritura nos muestra la relación que existe entre el Espíritu y la palabra. Esa gente definitivamente, hermano, ha sido tocada por el Espíritu Santo, hermano. Definitivamente. Solamente por el Espíritu Santo puede uno amar la palabra. Solamente por el Espíritu Santo, hermano, uno quiere, hermano, reunirse. Solamente por el Espíritu Santo quiere, hermano, estar en las reuniones, quiere leer la palabra, hermano, quiere buscar de Dios. Solamente por el Espíritu de Dios, no hay otra forma. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo en nosotros, hermano, nos muestre, nos enseñe a nosotros, hermano. Entonces fíjese que por el Espíritu, Proverbios 1:23. Dice la Biblia: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces, mire, en esta noche venimos así como un poquito como reprendiendo, con una reprensión, ¿verdad?, a nuestra vida. Venimos, hermano, con una palabra exhortándole a usted, hermano, y hermana, de los que estamos acá, que no dejemos, hermano, de congregarnos, hermano. No dejemos de ir a los discipulados, hermano. Fíjese que yo estaba a punto de decir, ya no voy a ser discipulado. Estaba a punto, pero de repente miro que llegan, de repente otros, digo, bueno, Señor, seguimos, pues vamos a seguir. Me explico, porque yo podría bien ese día, hermano, en vez de ir a un discipulado, ir a trabajar.
me salgo más temprano y ir a trabajar y buscar un billete. Pero mi deseo es que usted también crezca espiritualmente. Entonces, la Biblia dice, volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mi palabra. Entonces, hermano, muchas veces es necesaria la reprensión en nuestra vida para que podamos, hermano, mirar dónde estamos parados. Yo sé que usted tiene sus cosas que hacer, yo sé que usted le tiene que cocinar a su esposo, o el esposo a la esposa atenderla, o lo que sea. Tal vez usted tiene que lavar, tal vez usted tiene que planchar, lo que sea. Pero hay tiempos en los cuales la palabra es bien importante ese día, hermano. Pero bien importante. Entonces, nosotros, hermanos, por eso le digo, cuando yo miré el video, a mí me impactó. Y yo digo, Señor, si yo puse ahí en Facebook, no sé si tú lo miraste, yo puse ahí, si nosotros amáramos la palabra como esa gente, ¿qué pasaría con nosotros? Si la amáramos como ellos. Pero es lo que le digo, que muchas veces nosotros cuando la tenemos no la sabemos apreciar ni valorar. Es como, le vuelvo y le repito, es como aquellas parejas que tienen una buena mujer y por un hermano, por un pedazo de hueso, dejan la carne. El pedazo de tibón steak y aquel agarra un hueso, todo seco, todo feo. Todo contaminado. ¿Verdad? ¿Me explico o no me explico? Entonces, nosotros, hermano, mire, yo le vengo a reprender en esta tarde en el nombre de Jesús. Hermano, no deje de reunirse, hermano. Yo sé que usted tiene sus cosas, yo sé que pero mire, saque su tiempo, hermano. Hay un tiempo, mire, para todo hay tiempo. Si usted trabaje desde si es posible, desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Usted en la tarde diga, no, yo me tengo que ir a comer. Amén. Entonces fíjese, hermano, que primero viene el espíritu y luego viene el conocimiento de la palabra. O sea que, mire qué interesante. Mire esa gente, hermano, no tienen la Biblia en las manos. Entonces, ¿qué actuó ahí? El espíritu, hermano. Pero mire, vuelvo al punto. ¿Cómo esa gente, hermano, va a tener, hermano, cómo esa gente va a ser si no han leído la Biblia, si nunca han tenido una Biblia en sus manos, primera vez? Es por el Espíritu. El Espíritu los ha tocado, el Espíritu Santo los ha tocado. Entonces dice la Biblia en Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces quiere decir, hermano, que primero viene el Espíritu, y ya cuando tienes el Espíritu, Dios va a poner la palabra. Ahora, imagínense esa gente, hermano, ahorita, esa gente ya estudiando la palabra, ¿cómo no van a ser buenos predicadores? Si así aman, si así la besan, si así lloran. Imagínense leyendo la palabra, hermano, ¿cómo no van a ser buenos predicadores esa gente? Porque la Biblia lo dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces primero viene el Espíritu y después viene la palabra, el conocimiento de la palabra. Entonces fíjese que una de las cosas que yo veo acá también, hermano, es que como Dios da el Espíritu, entonces la persona tiene las palabras de Dios. San Juan 6:63 dice la Biblia, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que yo le vengo a decir a usted en esta tarde, hermano, es palabra de Dios, son espíritu y es vida. Trae vida, hermano, porque mire, muchas veces la Biblia nos dice, hermano, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y vino la palabra de Dios y nos dio vida. La Biblia dice que Dios envió su palabra y vino y nos sanó, nos vendó la palabra de Dios.
Entonces, lo que yo veo en la palabra, que como Dios da el Espíritu, entonces la persona tiene la palabra de Dios. Por eso dice esa Biblia, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son Espíritu, son vida. Por eso, hermano, que nosotros tenemos que dar la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios, hermano, trae esperanza a aquella persona, a aquellos hogares, a aquel que está en droga, a aquel que está en vicio, en alcohol, hermano, aquellas personas, aquellos matrimonios, uno viene y les comparte la palabra, dan vida, dan, hermano, dan esperanza a aquellas personas. Hay personas que llega un momento que dicen ya, me voy a suicidar, me voy a matar, me quiero morir, pero viene uno con la palabra de Dios y le dice, mira, el Señor te ama, el Señor tiene un plan para tu vida, porque la Biblia dice, hermano, dice que los planes que Dios tiene para ti son de bien y no del mal. Entonces quiere decir que la palabra que nosotros traemos da vida. Porque mire, hermano, ¿dónde estuviera usted y dónde estuviéramos yo si no tuviéramos la palabra de Dios? ¿Dónde estuviéramos? Algunos estuvieran ahorita ahí en el ¿cómo se llama? En el Molino Rojo. No, en serio. Algunos tal vez estuvieran así ahorita, hermano, ya llevaran sus six packs, hermano. ¿Verdad? Algunos estuvieran con... Pues no me lo toque, loco. ¿Verdad? Sí. O sea, la palabra de Dios a nosotros nos trae vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces fíjese que Efesios 5:26 dice la Biblia que para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso es que la palabra de Dios, hermano, nos limpia a nosotros, hermano. La Biblia dice en San Juan 15:3, vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. Fíjense que por eso, hermano, que necesitamos la palabra, porque nos limpia. Como dijo la hermana, si no hubiera venido hoy, ahorita ustedes la están lavando con la palabra. No se están lavando por la palabra. Entonces la palabra, dice la Biblia ahí, dice que Efesios 5:26, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. La palabra de Dios lava a las personas. La palabra de Dios, hermano, le trae cambio a la vida. Por eso es que las personas cuando lo miran después dicen, pero que no era aquel que le gustaba los joints, el que le gustaba la cerveza. Sí, ese era, pero ya no es. Ya cambió, ya el Señor lo cambió, lo transformó, lo lavó. A veces a uno, hermano, cuando unos vienen del vicio, a lo menos digamos, el Señor a mí me sacó del vicio, hermano, gracias a Dios que lo sacó ahí, y entonces a mí me decían, la droga te dejó loco. Ya te lavaron el cerebro, me dijeron, que me lavaron. ¿Cómo no me lavaron? Si me lavaron toda mi vida, hermano. Me lavaron el cerebro y me lavaron con la sangre de Jesucristo, pero también me lavaron con su palabra. Porque la palabra, hermano, por eso es bien importante no dejar de congregarnos, porque la palabra de Dios nos lava, la palabra de Dios nos limpia, hermano. Cuando usted viene a la congregación, hermano, usted su vida sale limpia. Van a la cárcel, ¿verdad? Entonces graban todo y salen muchos y la cárcel renovadas. O sea, hay muchos que salen definitivamente. Lo más bajo, es que mire, hermano, no la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, y esto eras algunos de vosotros, adúlteros, fornicarios, ladrones, y empieza lo que es la línea, hermano, de lo que éramos algunos de nosotros. No me va a decir usted, no, hermano, yo era la Madre Teresa de Calcuta, hermano. No le creería mucho, ¿verdad? O sea, casi la mayor parte, a excepción de los muchachos que se han creado en el Evangelio, pero casi todos venimos de firma, hermano, de firmistas. Sí, definitivamente, sí. Hay unos que eran más borrachos que hermano que el guaro. A uno que ya a la marihuana ya no les pegaba. Hay personas, hermano, que en un momento que la marihuana ya no le pega. Por muy de la índica que sea, o de la sin semilla, ya no le pega. Por de día siempre. Lo que pasa es que cuando ya se lo fuma bañado, ¿verdad? Como cuando usted va ahorita ya
aquí ¿cómo se llama este lugar? A Yosemite, y usted mira los árboles blancos así con nieve, así. Ya antes se lo fumaba ya con coca, ya sin coca ya no pega la mota. No llega un momento que ya no le pega a la persona. Mire, la palabra de Dios es espiritual, por eso 1 Corintios 2:7 dice, más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos le hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros, Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. El Espíritu de Dios nos la revela. El Espíritu de Dios se la reveló a esta gente, hermano. Definitivamente, el Espíritu de Dios se la reveló. O sea, si no hay una revelación del Cristo de la gloria, no puede haber, hermano, una comprensión de lo que es el Evangelio. Pero, hermano, el Evangelio es lo más lindo que le puede pasar a uno. El Evangelio es lo más glorioso que le puede pasar a un hombre, a una mujer, a un joven, a una jovencita, a un niño. El Evangelio cambia y transforma la vida de las personas, hermano. Lo cambia, lo hace una persona diferente, una persona que, hermano, si antes era un adúltero, ya lo cambia, ya no se hace fiel. Lo transforma. Entonces quiere decir que ser espirituales, fíjense que podría parecer lo mismo, tener el Espíritu de Dios y ser espiritual, pero no lo es. Oigan lo que dice, podría parecer lo mismo, tener el Espíritu de Dios y ser espiritual. Alguien puede ser nacido de nuevo y al mismo tiempo puede que no sea espiritual. O sea, alguien puede haber nacido de nuevo, pero puede que no sea espiritual. O sea, nació de nuevo, pero es carnal. Todavía se echa las cervecitas de vez en cuando, así cuando nadie lo mira. Pero porque te cuida de mundo, pero no, de veras. Hay personas, hermanos, que mire, aquí me doy cuenta de la congregación, esta congregación, que los de inglés, cuando salen de ahí algunos, no todos, ¿va? Pero algunos se sacan su cigarro allá afuera, ¿verdad? ¿Y eso de qué es? Desde la carne. El que fuma es de la carne, el que chupa es de la carne, ¿verdad? Entonces quiere decir que una persona puede haber nacido de nuevo, pero no ser espiritual. ¿Me comprenden? Entonces fíjense que siendo, por ejemplo, dice que el mismo problema tiene un ciego para ver que uno que no, siendo ciego, tenga los ojos cerrados. No basta con haber nacido de nuevo. Debemos ser personas espirituales. Debemos ser personas espirituales. El que es espiritual, ¿qué busca? ¿Dónde hay reunión? En tal lugar, ahí llega. Va a haber oración. ¿A dónde hay oración? Tal par, busca espiritual. Pero que es carnal, va a haber un partido de fútbol. Ok, ahí sí llego. ¿Qué va a hacer? Un partido de béisbol. Ahí va. O sea, va a haber una carnita asada por ese día y tiene reunión, prefiere ir a la carnita asada que al evento espiritual. O sea, usted va a decir, ay hermano, pero ese es legalista. Mire, prefiero ser legalista, aunque me digan que soy legalista, pero prefiero ser así, porque la Biblia dice que, mire, le voy a poner un ejemplo, dice que Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, dice que ellos, sus familiares, pensaban que estaban locos. Usted ha leído esa porción de la Biblia, que sus familiares pensaban que Jesús estaba loco, porque él lo que se dedicaba era a predicar la palabra. Entonces no lo sacaban de predicar la palabra, y entonces le llegaron a decir, ahí te busca tu mamá y tus hermanos y tus hermanas, ahí están afuera.
porque ellos llegaban a traerlo porque dijeron, Jesús solo quiere... No sé si ha fijado que a usted alguna vez, si usted es espiritual, le van a decir, tú solo de la Biblia hablas. Todo en la Biblia. Andas en el carro oyendo tus coritos de alabanza. Estás platicando, hablas de las palabras de Dios. ¿No tienes otro tema? No, porque es espiritual. Porque es espiritual. Mire, ¿es malo ver partidos de televisión? Sí, es malo. Cuando uno dedica más tiempo, dice que yo estaba meditando en eso en los partidos de fútbol, le digo yo, entonces, ¿será que realmente sí es malo? O sea, ¿será, hermano, que llega un momento que digamos, mire, para que vea qué tan malo puede ser, que hay congregaciones que el día del tazón, oiga bien, del fútbol americano, el servicio comienza a las 4 o a las 5 de la tarde y el partido es a esa hora, créame, cierran en la iglesia y ponen una gran pantalla para ver el partido de fútbol, hermano. Sí, le estoy hablando de pastores. ¿Quién trajo? ¿O no? Vaya, no, entonces que traiga la iglesia. No lo pusieron. Pero mire, hermano, no, fíjese que la vez pasada, en una iglesia hispana, por un lugar, dijo que el pastor, como iba a jugar México, canceló el servicio. Y dijo, hermanos, vamos a cancelar el servicio y los espero. No, ¿qué los espero? Los invitó ahí, en una pantalla grande, ver el partido de fútbol de México, hermano, por amor de Dios, hermano. Sí, han pasado casos. ¿Verdad? Entonces dice que realmente, hermano, yo he estado viendo que realmente eso aparta, eso se ha vuelto una idolatría. El fútbol se ha vuelto una idolatría. También hay iglesias que festejan la Pascua. Ahorita los días que empiezan a poner huevos, después se la consiguen. Pero eso le digo, pero imagínese usted, hermano, imagínese cancelar un servicio. Yo le digo, hermano, mire, es que fíjese que va a jugar bueno, que Salvador es malo, hermano. Malísimo. Póngale, a mí me gusta Brasil. Un ejemplo. Va a jugar Brasil, hermano. Disculpe, hermano, voy a cerrar porque dice que voy a... ¿cuándo juega? El martes juega México. No, mañana. Mañana. Con Honduras. Y yo estaba pensando que el martes, dije yo, bueno, vamos a cerrar el discipulado porque es el martes, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, hermano, que debemos ser espirituales y la Biblia habla de 3 tipos de hombres. Hay 3 tipos de hombres. Uno de los cuales, hermano, por ejemplo, el hombre natural es todo aquel que no ha nacido de nuevo. Por muy inteligente que sea, incluye científicos, artistas, alcohólicos, rameras, religiosos. Dice que hay religiosos, hermanos. Yo estaba viendo un video que se llama La Santa Inquisición. No sé si tú lo miraste ahí, La Santa Inquisición. Y entonces resulta que el curita, hermano, del pueblo, a todas las muchachas tenía, hermano, relaciones íntimas con estas. Y entonces, en el video le pregunta una de las muchachas, dice, oye, ¿y cómo tú te sientes después de tener relación íntima, ir a compartir ahí? O sea, te estoy hablando de un predicador. Imagínense como todos esos que hermano, que abusan de niños y de niñas, ¿verdad? Como aquel pastor, hermano, que en Colombia, que durante el servicio, durante la alabanza, las metía atrás a las jovencitas y después iba a predicar. ¿Me entiendes? Entonces, todo aquel que no ha experimentado un encuentro con Cristo Jesús, que le haya dado una nueva vida, eso es lo que es el hombre natural. El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Por ejemplo, mire,
los árabes son naturales. Porque ellos dicen, pero ¿cómo puede ser que Dios se haya hecho hombre? Un hombre natural. Un hombre natural. Los testigos de Jehová son hombres naturales. O sea, porque todos lo miran, hermano, razonable. Humanamente, el humanismo. Por eso es que yo le estaba compartiendo a un hermano, le decía, a este hermano le decía, el evangelio del humanismo. Porque está el evangelio humanista. El humanista piensa, dice, él cree que piensa como Dios piensa, pero Dios no piensa como nosotros pensamos, porque los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Pero nosotros queremos decir, no, Dios, es que Dios es así. No, Dios lo tiene escrito en su palabra como es. Dios es celoso. Dios es o todo o nada. Así dice la Biblia. O eres frío o caliente. O sea, en pocas palabras, no puede servir a dos cosas. Entonces dice que el otro es el hombre espiritual, y es el que ha nacido de nuevo y vive una vida guiado por el Espíritu, evidenciándose por el ejercicio práctico de la palabra de Dios. Este es el único que tiene la capacidad de recibir la revelación de Dios. El hombre espiritual. Esta gente, hermano, de China, son espirituales. Porque recibieron la primera vez la palabra de Dios y la aman sin haberla leído. Porque allá es prohibido la escritura. Y cuando cantan allá, hermano, no cantan como nosotros cantamos acá. Allá cantan callados. Qué tristeza para nosotros, pero para ellos es una gran bendición. ¿Cómo se les ha manifestado el Señor allá a ellos? Se les ha de manifestar de una forma gloriosa, hermano. Pero aquí, como nosotros todos estamos cómodos, bueno, no acaba, esos son de otras iglesias, aquí somos así, espirituales. Entonces fíjense que el hombre carnal es el que ha nacido de nuevo, pero vive como el hombre natural, anda según la carne. Aunque tiene el Espíritu, no se guía por él, y como tal no puede recibir la revelación de Dios. El hombre carnal. ¿Hay hombres carnales y mujeres carnales en la iglesia? Sí. ¿Cuáles son los síntomas de un hombre y una mujer carnal? Más o menos, para que me digan. Celos, contiendas, divisiones, pleitos, disensiones, hechicerías. Ese es el hombre carnal. Entonces, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura. El que es natural dice, pero ¿a poco así tiene que ser? Mire, ¿Jesús era legalista, sí o no? Bueno, así legalista, o sea que él, por ejemplo, él dijo una cosa, les dijo a los discípulos: si alguno desea ser mi discípulo, ¿verdad?, tome su cruz y siga cada día. ¿Y eso qué es? Todas las cosas del mundo. Sí, pero ¿es radical o no? Sí. O sea, te ponen a decir, ok, entonces tú dices, no, en el sentido de la palabra, cuando digo legalista, estoy hablando en el sentido de la palabra, o sea, como una persona que dice definida. No puede servir a dos, decía el Señor, o a mí o a él. O sea, el hombre natural no puede percibir, o sea, las cosas espirituales. Por eso dice, porque son locuras y no las puede comprender. Porque hay cosas, hermano. Mire, le voy a poner algo espiritual que mucha gente no lo entiende ni lo recibe. Por ejemplo, el velo. El velo en la mujer. Dicen algunos, ¿a poco sin el tapo Dios no te va a bendecir? Sin el tapado.
Así dice la gente, ¿no? ¿Sí o no? Algunas congregaciones dicen, pero ¿a poco si no diezmas, tampoco Dios no te va a bendecir? ¿Vean que así dice la gente, va? Así dice la gente, dice, el hombre natural lo ve natural. Para él son locuras. Entonces el espiritual es diferente. El espiritual dice, pero mire hermano, es que cuando hablamos del espiritual, busca las cosas del espíritu. Entonces dice que yo termino. La revelación viene por el espíritu, también viene la enseñanza y la interpretación por el espíritu, como lo dice el apóstol Pablo. O sea que la revelación viene por el espíritu, también viene la enseñanza y la interpretación viene por el espíritu. Porque, por ejemplo, usted puede interpretar un versículo y dice, no, yo creo que no es así. O sea que puede ver un versículo y entonces usted dice, le están explicando el versículo, pero hay gente que dice, no es así. Como ella lo dice. Es como ella lo pone. O sea, como él piensa que es, entonces no se le ha revelado a él. Aunque lo mire ahí y mire el versículo, piense, yo no lo miro así. O eso era para aquel tiempo. O sea, la revelación viene por el Espíritu, la enseñanza y la interpretación del versículo. Por ejemplo, mire, hay versículos que uno le enseña a la gente y dice, mire, ya vio esto que está en la Biblia. No, ustedes son los que lo miran así. O sea, la interpretación. Por ejemplo, dice, a la mujer le he dado el cabello en vez del pelo, ¿verdad? Entonces dice, ahí dice la Biblia que le he dado el velo el cabello en vez del velo. Un ejemplo. Entonces ustedes interpretan de esa forma. No, nosotros no, es la Escritura. Pero como la otra viene y lo dice, no, yo lo miro así de esa forma. Le voy a poner otro ejemplo. El testigo de Jehová dice que los envió de 2 en 2 y les dio autoridad para echar fuera demonios. Entonces, ellos toman el versículo que dice que los envió de 2 en 2, pero los otros no lo agarran para ellos. Exacto. Entonces, por eso la interpretación, la enseñanza viene por el Espíritu. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Conocer las cosas. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual a lo espiritual. O sea, que es espiritual. Lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué la mujer debe usar el velo? Porque es un asunto espiritual, es una señal. Sí, es una señal. Es una señal, o sea, lo espiritual. ¿Por qué es espiritual? Bueno, porque mira, esa es una forma de cobertura que tú tienes, porque la Biblia lo dice, y es un paso de obediencia. Entonces, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces dice en este último verso nos muestra que debemos ser personas espirituales para poder interpretar lo espiritual. De nada sirve haber nacido de nuevo si se vive una vida en la carne. La Biblia nos enseña que los carnales en términos espirituales son niños y como tales solo pueden recibir leche que otros le dan, es decir, las enseñanzas elementales del Evangelio. O sea, solamente pueden recibir lo que es elemental, la leche. ¿Se acuerdan de los hermanos ñoños, va? Eso es un niño. Solo les puede dar leche o verdes.
porque no tiene la capacidad de digerir. Y eso lo vemos nosotros en la Escritura, en 1 Corintios 3:1. Y yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Imagínense que, hermano, que yo les dijera así a la iglesia: hermanos carnales. Bueno, y en México se les dice así, ¿va? ¿Qué pasó, carnal? Pero hermano, si un predicador viniera aquí y le dijera: hermanos, todos ustedes, hermanos, son carnales, ¿cómo se sentiría usted? Ese legalista va a decir, ¿verdad? Pero miren lo que dice la Biblia. Y yo, hermano, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, di beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podré recibirlo y ni aún ahora podré. Amén. Bueno, entonces yo termino. Bueno, es que eso de termino ya usted sabe cuando ya estoy diciendo que ya termino, porque ya voy a terminar, ¿va? No entender la palabra, Hebreos 5:11. Ahora bien, respecto a esta persona, Melquisedec, tenemos mucho de qué hablar, pero difícil de explicar por cuanto ustedes son débiles en su oír. Mire, hermano, quiere decir que hay personas que, aunque estén oyendo la palabra, son débiles en el escuchar la palabra. O sea, la están escuchando, pero tienen una debilidad. Aunque oigan bien, pero hay debilidad en el oído. Porque la Escritura dice: porque debiendo ser maestros por el tiempo que llevan en la doctrina. ¿Cuánto tiempo tiene recibiendo la doctrina? Como algunos, ¿qué? Desde los 90, ¿no? Ya deben de ser maestros ustedes. Fíjense, qué vergüenza, estamos en riesgo de... Mire qué interesante. Porque debiendo ser maestros, por el tiempo que llevan en la doctrina, tienen ahora de nuevo la necesidad de aprender cuáles son los principios elementales de la palabra de Dios, porque aún necesitan leche en vez de alimentos sólidos. Porque todo aquel cuyo alimento es leche no está convencido de la palabra de justicia, puesto que es niño. Porque el alimento sólido es para los maduros, los que por la práctica han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ya una persona madura discierne, dice: no, esto es bueno, esto es malo. Pero la persona dice: hermano, pero no es malo chupar. No, hermano, la Biblia no, ¿verdad? ¿Es malo tomar cerveza? No es malo, porque la Biblia no dice que es malo que tome cerveza. O sea, no sabe distinguir el bien y el mal. Hermano, me cae mal un purito de mota, así de vez en cuando. Sí, no, porque a uno le pueden preguntar, solo uno. No sabe distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo que dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Verdad? No, el que ya es maduro dice: no, esto sí es malo. No, o sea, aunque no tenga yo vicio en eso, pero es malo. No, sabe distinguir entre el bien y el mal. Es lícito, pero no es bien. Exacto. El que es maduro, pero el que es niño dice: no es malo. Es niño, niña, ñoño. Y termino. Las verdades más profundas de Dios, Hebreos 6:1. Por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra de Cristo, avancemos hacia la madurez. Hermano, avancemos, hermano. O sea, que maduremos. Maduremos. Mire, una persona que no es madura en lo literal se puede conocer, hermano. Una persona que no es madura en las pláticas, ¿verdad? Usted puede conocer a una persona que no es madura en la forma de cómo se comporta. A veces hay hombres y mujeres ya viejas y viejos y parecen niños todavía, ¿no? O porque colocan ustedes nuevamente otro fundamento del arrepentimiento de la muerte y la fe en Dios, a la enseñanza del bautismo y a la imposición de manos, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno. Una más y termino.
Hoy sí. Pero aquí veamos, dice, el motivo por el cual alguien ha nacido de nuevo continúa en su niñez espiritual sin poder entender la palabra, y eso lo dejamos para el próximo reunión. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de que alguien que ha nacido de nuevo continúa como niño espiritual? ¿Cuál es la razón? Veamos una entonces. Falta de consagración. ¿Ah? No, es que la pregunta es, veamos el motivo por el cual alguien que ha nacido de nuevo en su niñez espiritual no puede entender la palabra. A pesar de que la lea él y crea que la entiende, porque mira, hay personas que creen que la entiende la escritura. Una, falta de consagración. Lo va a tener. Pero también, por ejemplo, hay cosas que no se entienden porque es la falta de consagración. Deuteronomio 29:4, pero hasta hoy Jehová nos ha dado un corazón no os ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Claro, tiene que venir la enseñanza, pero me refiero yo en el crecimiento espiritual de la persona. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, por tu